un nuevo devocional. Hoy vamos a hablar de maduros o más duros. ¿Por qué vamos a hablar sobre esto? Filipenses capítulo 3, versículo 15 al 16 nos dice que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas. Si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro de que Dios se los hará entender. Pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. Pablo estaba en esta iglesia de Filipos y no encontró una sinagoga. Había un grupo de mujeres que se reunían en un río para orar y ahí fue Lidia la primera persona que conoció de la palabra del Señor. Luego otra muchacha que había sido expulsada, un demonio o demonios de su vida, y luego el carcelero. Es decir, se necesitaban mínimo como 10 familias para tener una sinagoga y no existía una sinagoga en Filipos. Esta iglesia crece con mucho ánimo, pero también crece con algunas personas que estaban siendo muy estrictos, muy duros. Y también la iglesia estaba pasando esta situación que muchas iglesias a veces pasan, estas personas que están queriendo alcanzar la perfección en un sentido, diríamos, legalista, porque piensan que la mejor forma de vivir la vida cristiana es siendo muy rígidos. En algunas versiones, cuando yo estoy leyendo la NTV, cuando dice Pablo espiritualmente maduros o los que son perfectos, porque la NTV lo ha traducido de forma correcta, porque cuando la Biblia habla de perfectos o perfección, habla siempre de estar completo o maduro. Y la madurez no tiene que ver con los años que tú tengas en la iglesia, sino de que con cuánto tú pones en práctica aquello que has aprendido. No tienes por qué a veces diríamos molestarte contigo mismo si no entiendes, por ejemplo, la tricotomía o la doctrina de la dicotomía. El hombre es tricótomo, dicótomo, el asunto de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como el asunto de la soberanía, la elección divina, el asunto de la precognición de Dios. O sea, hay muchos temas. Dice, no necesito entender al 100%, obviamente que sí es bueno conocer las doctrinas, pero mi afán de querer conocer a veces se vuelve una obsesión, y la obsesión de querer pensar que conociendo más de la doctrina voy a ser perfecto. Al contrario, la perfección o la madurez viene a poner en práctica la doctrina o lo que tú ya conoces. Por eso Pablo dice, aférrate de lo que ya has logrado, lo que ya conoces, pues ponlo en práctica. No te va a ayudar a luchar contra el pecado el hecho de conocer si eres dicótomo o tricótomo. El hecho de que te va a ayudar a vencer el pecado simplemente es obedecer sus mandamientos, decirle no al pecado, no ceder a la tentación cuando venga en su momento y mantener una vida íntegra en obediencia al Señor, adorando, alabando, orando, intercediendo, evangelizando, compartiendo, predicando su palabra. Muchas personas están en esa búsqueda de la perfección en un sentido, sea espiritual o doctrinal, y a veces es triste porque nunca van a poder alcanzarlo. ¿Y sabes por qué? Porque no existe la perfección en este mundo, la perfección existe en el cielo. Vamos a ser santos, perfectos en el cielo. Y para estar en el cielo hay que pasar por la muerte, ¿no? Entonces, recuerda, aférrate a lo que tú ya sabes. A veces el A, B, C o las cosas tan simples del Evangelio, ponerlas en prácticas va a ayudar a que tu vecino o tu familiar conozca a Cristo. Vive para el Señor cada día en las cosas más simples y sé un hacedor más que un oidor, como dice también Santiago. ¿Y cómo sé si soy simplemente un oidor o un hacedor, o que simplemente me estoy llenando la cabeza de tanto conocimiento y nada de práctica? Te pregunto, ¿no? De el último sermón que has escuchado el domingo, por ejemplo, en la iglesia, ¿cuánto de eso has puesto en práctica? Del último sermón, si hablamos de la misión de Dios, ¿cuánto de eso has puesto en práctica? ¿Cuánto has evangelizado? Si no lo estás poniendo en práctica, quizás te estás volviendo en un oidor y no en un hacedor.
Dios te bendiga y nos vemos en el próximo devocional.